Bien, vamos a hacer el análisis político de la jornada a cargo de Lucas Raffo. Y claro, todo se habla sobre una crisis del peronismo. Y la pregunta, Lucas, es, ¿existen los partidos definidos o podemos encontrarlos con una migración total de los partidos tradicionales? Hola Santiago, ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Buenas Lucas? tardes. Gracias por la oportunidad ante todo. Eh, sí, yo creo que respondiendo a tu primera pregunta, que es interesante en términos de empezar a preguntarnos qué está pasando con los espacios tradicionales en Argentina. Lo digo esto porque si miramos al peronismo, más allá de que hay una interna partidaria y justamente lo que está en discusión ahora es la presidencia del partido, también en el PRO digo, hay discusiones y hay una crisis bastante importante que se nota mucho en los sondeos de opinión. Sí creo que lo que hay es una crisis de representación generalizada. Creo que viene habiendo hace bastante tiempo esta disociación, me parece, entre los votantes y los partidos, sobre todo los partidos que teníamos como tradicionales, y creo que la presencia de Javier Milei lo que hace un poco es acentuar esa crisis, ¿no? Es como profundiza esa desorientación que uno empieza a ver en los distintos campamentos políticos de la Argentina. Está bien dicho, Lucas, hoy no hay oposición, no como oposición política, sino como realmente alguien que pueda hacer mella o peligrar el gobierno de la Libertad Avanza. Te diría, hay opositores, no hay oposición. Y no es un juego, digo, esta definición, pero digo, si yo me pongo a ver la marcha universitaria que hubo el mes pasado y sobre todo la que hubo en abril, bueno, yo diría que hay opositores. Digo, hay gente que no está de acuerdo con el rumbo del gobierno, bajo ningún punto de vista. Lo que no hay es oposición, es decir, lo que no hay es una alternativa política estructurada alrededor de esas demandas. Vos lo que tenés es, bueno, mucho más ruido que claridad. Tenés al Claro, kirchnerismo que está en una postura determinada y representa a un campamento, a una intensidad, ¿no? de gente. Después tenés a Juntos por el Cambio, o lo que era Juntos por el Cambio, porque ahora está el radicalismo por un lado, con su propia crisis y su propia división, el PRO lo mismo. Ahora, cuando vos agarrás los sondeos, bueno, vos te encontrás con que la aprobación del gobierno está alrededor del 49, 50, 48. ¿Qué pasa con el otro 50%? Te diría, bueno, esos siguen estando ahí. Lo que no tienen es una opción política que los enamore o que los represente. es claro lo que vos Yo creo que ahí también decís. está el problema del peronismo. Claro. Claro, no hay oposición, hay oposiciones o opositores. Y con la gesta que tiene que ver con las universidades, ¿podría llegar a darse alguna unión entre los dos partidos hegemónicos de la Argentina, entre el peronismo y el radicalismo, en virtud de cuidar esa situación de la universidad pública? Yo lo veo muy difícil. Soy bastante escéptico. Primero, soy escéptico con la capacidad del peronismo, incluso te diría para referirnos al peronismo como un todo. Yo creo que tenés al kirchnerismo que se ve muy favorecido por esta situación de polarización que vemos entre Cristina y Milei. Es decir, te diría que lo veo al kirchnerismo como partener de Milei, le gusta ese juego porque de alguna manera es lo que justifica su existencia. Después sí, a nivel parlamentario vos tenés que hay un cierto nivel de peronistas que acuerdan con algunos radicales, todos estos que están aglomerados en este bloque de provincias unidas, los interbloques federales, etcétera. Bueno, en el movimiento estudiantil, de hecho, uno ve una coalición entre radicales y peronistas. Existe en la Universidad de Buenos Aires, digo, ese acuerdo político funciona de manera muy aceitada. Lo que yo creo acá es que yo veo una dificultad para unificar una opción política, sobre todo pensando en las elecciones del año que viene. Primero porque veo a un peronismo que está en crisis completamente, digo, tiene una incapacidad absoluta para representar inclusive a los sectores que históricamente representó. Vos vas a los estudios de opinión pública más cualitativos y te encontrás con que sectores medios y bajos apoyan fuertemente al gobierno de Milei, quizás no tanto con lo que está haciendo, pero sí respecto a las expectativas de lo que viene. Claro. Y hay un descrédito muy fuerte del peronismo producto de la experiencia del Frente de Todos, que no solamente gobernó mal en términos funcionales, quiero decir esto que hemos hablado muchas veces en estas columnas, ¿no? De, bueno, no nos ponemos de acuerdo, se va, avanza, retrocede, sino también respecto a los resultados que ha tenido el gobierno, que
Uno lo que empieza a ver ahora en el gobierno, más allá del costo social que está teniendo el ajuste, es que por lo menos la promesa electoral de venir a encargarse de la inflación está caminando, está lejos todavía de la meta, Claro. claramente. Una inflación de 4% mensual es altísimo, pero comparado a lo que veníamos viendo hace 8, 9 o 10 meses, bueno, es un resultado. Me preguntaba también acerca de la edad de los encuestados y que por debajo de 30 me parece que no han vivido algo diferente. 2015 Mauricio Macri y luego un gobierno del peronismo que se vio rápidamente interrumpido por una situación de pandemia y un gobierno muy malo donde no se pudo hacer nada y se empeoró hacia el final. ¿La juventud tiene mucho que ver en los resultados electorales de esta etapa? Y en realidad sí, hoy son un número nada despreciable. Digo, si vos agarrás el padrón nacional, que dentro de unos meses lo vamos a tener actualizado para las elecciones del año que viene, vos tenés que uno de cada tres votantes tiene menos de 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Que hablamos de personas que votaron por primera vez en el 2013 o en el 2011, en realidad en el 2013. En ese momento ya se estaba viviendo el ocaso del kirchnerismo, es decir, el kirchnerismo es una experiencia, los años felices del kirchnerismo, ¿no? Si tuviésemos que ponerle un nombre, son una experiencia muy lejana. A partir del 2013 vos lo que tenés es una economía que ha, en forma de serrucho, caído y subido, Claro. etcétera, y ni hablar lo que fueron los últimos 6 años después del 2018, que es donde uno observa la verdadera debacle de la Argentina, la crisis de la deuda en el 2018 y los efectos de la recesión, de la pandemia, Claro. etcétera. Y Entonces tenés un medio, electorado muy desilusionado. y sin duda, Lucas, muchos medios que también hicieron mucha leña de este árbol caído. Por eso digo, se agotó, y es fuerte lo que te voy a decir y te lo pregunto, ¿se agotó esta doctrina del peronismo? ¿Debe mutar a algo diferente? Lo he hablado con algunos dirigentes muy peronistas que me decían, antes de mutar, jamás va a mutar el peronismo, siempre va a ser una misma doctrina. Es la más moderna de todas las doctrinas políticas y económicas. Yo creo que tiene que reformular muchísimas cosas. No solamente las preguntas ya básicas, que hoy el peronismo no puede responder. Digo, si, ¿qué hacemos con la inflación? No hay una respuesta de parte del peronismo. Entonces arrancamos con las preguntas de base sin responder. Ahora, hay cuestiones más profundas que yo creo que el peronismo tiene que revisar, sobre todo vinculadas a la metamorfosis que viene teniendo la economía y que viene teniendo el capitalismo y que se han profundizado con la pandemia, ¿no? Digo, la pandemia fue un parteaguas en términos de la digitalización de la economía, en términos de los capitales, digo, fluyen más libres que nunca, y yo siempre me pregunto lo mismo, es, bueno, ¿el Estado solo como un actor puede hacer algo frente a eso o es algo a lo que se tiene que adaptar? Yo creo que la pregunta de alguna manera que se tiene que empezar a responder el peronismo es cómo podemos proteger a los desprotegidos. Y entiendo desprotegidos como un colectivo que es cada vez más amplio, Claro. porque la economía se transforma y cada vez más gente va quedando tirada o afuera del sistema. Digo, pensemos en los jóvenes que hoy no se pueden insertar laboralmente, pero pensemos también en las personas que tienen más quizás de 40 años y probablemente la economía va cambiando y sus oficios van quedando fuera del sistema. Claro, La alguien, pregunta siempre es dónde te parás como Estado. alguien dice que mucha gente tiene exceso de pasado y otros creen que no vivieron todo lo que ya vivimos. Muchas veces cuando uno plantea esto, ya lo viví, va a pasar esto, se lo trata de pesimista, pero claro, los años hacen que en esta economía y en esta política hayas visto muchas cosas y poder anticiparte a todo lo que puede pasar, ¿no, Lucas? Es que es claramente, como vos decís, digo, vos lo que tenés es una cuestión casi cíclica repitiéndose, digo, de problemas de desempleo, problemas de deuda, problemas de inflación, etcétera. Lo que vos no tenés es una perspectiva hacia adelante que hoy creo que ninguna fuerza política te da. La libertad avanza, lo que ha logrado de alguna manera es poner en palabras, así sea de manera muy rudimentaria, por lo menos una salida. La salida nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo cierto es que no deja de ser la única que Claro. hay en términos de la oferta. Claramente hay más salidas, hay más cosas de afrontar esta crisis. Lo que pasa es que la política tradicional no lo está enunciando. Una vez hablaba con un economista que me decía,
Vos en la elección pasada tuviste al ministro de Economía del gobierno pasado, el ministro de Economía de los 211% de inflación anual, fingiendo demencia. Tenías a una candidata que hablaba de una doctrina muy humana que ya nos iba a explicar qué Ujú. era. Y tenías un tipo que decía, voy a poner una bomba en el Banco Central para bajar la inflación. Cuando vos ibas a las encuestas, el principal problema es la inflación. Entonces decías, bueno, ¿la solución me gusta? No. Pero es lo más cerca a la Claro, solución que tenés, porque ahí del otro lado no se habla. eso lo vamos a hablar, Lucas, seguramente la próxima. No hay que olvidarse de que ese candidato estuvo a solamente 2 puntos de que no tuviera balotaje. 2 puntos solos de ser Exactamente. presidente de la nación. Por eso, cómo cambia la sociedad cuando tiene que elegir entre uno y otro. Gracias, Lucas, como